La clase de hoy va a estar basada en una charla del Rebbe que explica un comentario de Rashi. Ahora voy a explicar bien de qué se trata. Esta charla fue dicha, no fue dicha toda de una, digamos, sino en 1982, 1984, en diferentes momentos, diferentes parashot, el Rebbe explicó estos conceptos. ¿Cuál es el núcleo de lo que vamos a estudiar? Lo digo antes para que nadie se ponga nervioso en el desarrollo de todo lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el núcleo de lo que vamos a estudiar? ¿Qué viene primero? ¿El intelecto o las emociones? Y vamos a ver, al fin y al cabo, que yesh ve yesh. Hay casos en que primero viene el intelecto y hay casos en los cuales las emociones vienen primero. Y vamos a ver, más adelante, al principio no se van a dar cuenta, pero no hay que ponerse nervioso, como dije. Vamos a ver que el intelecto se identifica con lo masculino, las emociones se identifican con lo femenino. Entonces va a haber toda una discusión de si vienen primero las mujeres o primero los hombres. Que, de vuelta, hacia el final de la charla, donde está el núcleo real de la charla, ahí vamos a entender por qué hablamos de este tema, si primero vienen las mujeres o primero los hombres. Hay muchísimas, el Rebbe dedicó horas, yo diría cientos o miles de horas a explicar Peirush Rashi, a explicar el comentario de Rashi específicamente sobre la Torá, sobre el Humash, los 5 libros de Moshe. Rashi se llamaba Rabbi Shlomo Itzhaki, vivió en Francia, año 1100 aproximadamente, y es el padre, así es considerado el padre de todos los comentaristas de la Torá. Escribió un comentario gigante a todo el Tanaj y a gran parte del Talmud también. Y de vuelta, su comentario es considerado como el primero. Si vos estudiás Talmud y no estudiás Rashi, no entendiste nada. Esa es la triste realidad. No entendiste. Y si estudiás el Humash, la Torá, sin Rashi, probablemente tampoco entendiste. Entonces lo que vamos a ver hoy es un comentario de Rashi, que en un minutito voy a decir sobre qué es y de qué es, etc. Un comentario de Rashi que aparentemente no suma ni resta y no es claro ni siquiera lo que quiere decir, ni está claro por qué lo dice donde lo dice. Vamos a ver que el Rebbe tiene varias preguntas sobre este comentario de Rashi. Paréntesis, no es el caso hoy, pero hay charlas del Rebbe sobre comentarios de Rashi que tienen, por ejemplo, 4 o 5 palabras, todo el comentario, y el Rebbe hace 8 o 9 preguntas sobre 4 o 5 palabras. Y ocurría antes del Farbrengen, antes de la reunión hasídica donde el Rebbe explicaba un determinado comentario de Rashi, ocurría que el Rebbe avisaba cuál Rashi iba a comentar, de manera tal que la gente lo estudie de antes, y ahí el Rebbe hacía de vuelta a veces 8, 9 preguntas, 10 preguntas sobre un determinado comentario que a veces tenía 4 o 5 palabras. No es el caso de hoy. Hoy el Rebbe va a hacer menos preguntas, pero vamos a ver que es un comentario que aparentemente no nos dice nada, no enseña nada. Pero vamos a ver la profundidad que el Rebbe le encuentra en el comentario de Rashi. Vamos a empezar. En la parsha de esta semana hay muchas historias, una parsha muy interesante, con muchos Rashis también, muchos comentarios de Rashi muy interesantes. Hoy nos vamos a detener en un asunto. El asunto es, Yaakov estaba en la casa de Labán. Labán era su suegro, era el padre de Rachel, de Lea, o Lea de Rachel, de Bilha, Zilpa también, así comentan nuestros sabios, las 4 esposas de Yaakov. Labán era un tipo bastante problemático, un hombre que se llamaba Labán, que quiere decir blanco, pero en realidad no era tan blanco como parecía. Al pica bala, de acuerdo a la mística, en realidad se refiere a un nivel espiritual súper elevado, pero no importa. Labán era un tipo difícil, tipo muy difícil. Entonces, después de 20 años de trabajo de Yaakov en la casa de Labán, Yaakov decide irse de la casa de Labán, lo consulta con sus esposas, los llama a Rachel, a Lea, y les consulta: muchachas, me quiero ir, ¿qué opinan? Y ellas dicen: sí, vámonos, ningún problema. Nosotras te seguimos, donde vos vayas, vamos para adelante. Perfecto. Entonces Yaakov, para que Labán, su suegro, no le impida irse y no le haga problemas, etc., Yaakov decide escaparse. Se escapa de la casa de Labán. Después de 20 años de trabajo. ¿Cómo dice la Toira? ¿Cómo cuenta la Torá que Yaakov se escapó? La Toira dice, se levantó Yaakov, y acá viene la parte clave. Va'isa esbanav besnoshav alagmalim. Traducción literal, se levantó Yaakov y elevó a sus hijos y sus esposas en camellos. Ese era el flete, el transporte de la época, los camellos, hasta el día de hoy también se usan. Pero acá el punto es que, de vuelta, Jacob primero levantó a sus hijos
ya tenía 11 hijos, son de las 12 tribus, 11 hijos, primero a sus hijos y después a sus esposas. Esto es lo que dice la Torá. Enseguida aparece Rashi y comenta. Rashi comenta sobre el concepto de primero hijos y después esposas. ¿Qué dice Rashi? Las siguientes palabras. Lo que voy a decir es la traducción literal de Rashi, y vamos a ver que el Rebbe va a preguntar sobre esta cuestión y va a ser clave palabra por palabra de Rashi. ¿Por qué Rashi utilizó estas palabras y no otras? Así que de vuelta, el versículo dice hijos y esposas. Y Rashi dice que Jacob precedió varones a mujeres, y a Esav, su hermano, Esav, va a aparecer más adelante, no en esta parsha, en la parsha que viene, precedió mujeres a varones. Como está escrito, de vuelta, está más adelante en la Toira, Vaikach Esav es Nashav Besbanav. Tomó Esav a sus esposas y a sus hijos. Más adelante, cuando Jacob se encuentra con Esav en la parsha que viene, y en la práctica tenían tanto ganado que no podían vivir juntos, se separan. Jacob se va para un lado, Esav se va para el otro. Cuando la Torá describe cuando Esav se prepara para irse y separarse de su hermano Jacob, de vuelta la Torá dice que Esav primero tomó a sus esposas y después a sus hijos. Este es el comentario de Rashi. Punto. Rashi no nos dice ni qué aprendemos de esto, ni nos dice si es bueno o no. De repente Rashi se pone a comparar a Jacob con Esav. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que estaba bien lo que hizo Jacob y que no estaba bien lo que hizo Esav? O quizás al revés, estaba bien lo que hizo Esav y no estaba bien lo que hizo Jacob. No sabemos. No sabemos ni para qué los comparó, ni qué aprendemos de la comparación, y no entendemos. Otro problema más. Rashi es súper exacto y preciso. Cuando Rashi comenta algo es porque hay un problema que surge de la lectura de los versículos. Entonces Rashi viene y comenta sobre el problema, explica, digamos, la solución al problema. No entendemos acá cuál es el problema, y peor aún, cuando hay un problema es porque había un versículo anterior que decía algo, y de repente llegamos a un nuevo versículo que dice otra cosa, ahí es donde surge el problema. Si antes me dijiste A, ¿por qué ahora me decís B? Pero acá Rashi elige comentar que Jacob primero tomó a sus hijos y después a sus esposas, antes de que uno estudie que Esav tomó primero a sus esposas y después a sus hijos. Hay un orden, hay un seider en la Torá. Hay un orden. Primero está la historia de que Jacob se escapa de la casa de Labán, y posteriormente está la historia de que Jacob se encuentra con Esav y Esav se va para otro lado que se llama Seir. Son dos eventos, dos historias en la Torá, que primero viene una, la de Jacob, y después viene la de Esav. Entonces lo lógico hubiese sido, en el comentario de Rashi, porque este es el camino normal de Rashi, lo lógico hubiese sido que cuando Jacob levanta a sus hijos y después a sus esposas, Rashi no dice nada. De repente cuando Esav primero pone sus esposas y después a sus hijos, ahí surge una pregunta. Jacob lo hizo diferente. ¿Por qué? Y ok, ahí puedes comentar. Pero acá Rashi no hace eso. En cuanto Jacob levantó primero a sus hijos y después a sus esposas, Rashi dice, momento, Esav lo hizo al revés. ¿Y a mí qué me importa? Todavía no llegué a la historia de Esav. No es el lugar. No es el lugar. Ahora bien, hay comentaristas sobre Rashi. En la Toira hay que saber que uno comenta un versículo, y hay comentaristas del comentario, y hay comentaristas del comentario, y así sucesivamente. Entonces Rashi, al ser tan importante y tan significativo en nuestra historia, hay montones de comentarios sobre el comentario de Rashi. ¿Por qué Rashi dijo esto? ¿Cuál es la pregunta que viene a contestar? ¿Cuál es la enseñanza? Etcétera. Entonces hay comentarios de Rashi sobre este asunto. Y los comentarios explican así. Mira, la realidad es que Rashi nos está mostrando lo negativo, lo desagradable de Esav y lo bueno de Jacob. ¿Por qué? Porque Esav primero ponía a las mujeres y después a los hijos. Para Esav lo más importante eran sus mujeres. Pero no la mujer como quien dice, mi esposa, mi querida, mi media naranja. No, la mujer como objeto. Es una cosa, como cualquiera puede entender, etcétera. Como Esav puede entender lo que es una mujer y el valor de una mujer, para él, no, lo único que sirve es para pasarla bien, como quien dice. Esto es la mente de Esav. Entonces, por eso, que está mal, obviamente, pero esta es la mente de Esav. Por eso Esav primero pone a sus mujeres.
y después levanta a sus hijos. Pero Jacob, no. Jacob era al revés. Jacob no se casa con una mujer porque es un objeto. Jacob quiere formar una familia. Y el concepto de una familia es que vos, mujer, mi esposa, y yo vamos a tener hijos. Nos juntamos. De hecho, al comienzo en la Torá misma dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a casar con una esposa. Hoy le pasa orejo, y van a hacer una cosa. En el hijo, en los hijos, hijas, es lo mismo, se revela que padre y madre se transformaron en una cosa. Entonces la familia, para Jacob lo principal es la familia. No se casó con la mujer porque es un objeto. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Primero los hijos y después las esposas. Así explican, esto no es la explicación del Rebbe, paciencia. Así explican los comentaristas de Rashi qué es lo que Rashi quiso decir con este comentario. Así explican. Ahora bien, el Rebbe dice que toda esta explicación no suena muy bien. No suena muy bien. ¿Por qué no suena muy bien? Porque en realidad, ¿cuál es la novedad de Rashi? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar Rashi con esto? Cuando comenta, y no simplemente simplemente comenta que primero Jacob puso los hijos y después las esposas. Y ahí se avisó al revés, primero las esposas y después los hijos. Rashi no dice nada del Toigen, se dice, el contenido de por qué lo hizo. Los comentaristas de Rashi dicen, a mí me parece que lo dijo por tal cosa, pero Rashi no dice nada, no dice cuál es el contenido de por qué Jacob se comportó de una manera y Esav se comportó de otra manera. Rashi no nos está explicando nada, simplemente plantea el concepto. Mira, Jacob hizo así, Esav hizo así. No explica Rashi por qué. Y al respecto del cambio mismo, ¿cuál es la necesidad de que Rashi me diga esto? Rashi nos está mostrando lo que la Torá ya nos dice. Cuando vos lees los versículos, ¿qué dice el versículo sobre Jacob? Que primero levantó a sus hijos y después a sus esposas. Cuando continúas el relato leyendo la Torá, ¿qué dice sobre Esav? Que primero levantó a sus esposas y después a sus hijos. Necesito que Rashi me copie las historias de la Torá. Yo no sé leer la Torá, que necesito que Rashi me diga, mirá, el versículo 1 dice así, el versículo 2 dice así. Ya lo sé, lee los versículos. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de Rashi? ¿Qué es lo que viene a enseñar Rashi con todo esto? Peor aún, el Rebbe tiene más preguntas. Después van a ver cómo se aclara todo, es interesante cómo el Rebbe, observando simplemente el texto de Rashi, ahí explica todo. Y no hay que volverse loco para entender. Vamos a ver, paciencia. Más aún, el Rebbe pregunta, como también otros comentaristas preguntan, encontramos al respecto de Jacob. Más adelante, cuando Jacob se va a encontrar con Esav en la parsha que viene, Jacob hace todo un proceso, porque Esav se venía con 400 hombres para matarlo, básicamente, todavía está enojado con él, porque le robó las bendiciones de su padre Yitzhak, porque le compró la primogenitura. Esav venía a matarlo a Jacob, con 400 hombres. Entonces Jacob se prepara con todo un proceso. Parte del proceso es, el versículo dice, Jacob tomó a sus 2 esposas, a sus 2 concubinas y a sus 11 hijos. Entonces vemos que Jacob mismo tenía situaciones en las cuales primero venían las mujeres, las esposas, y después venían los hijos. En el versículo de nuestra parsha, Jacob dice decimos los hijos, después las esposas. Pero en otro lugar, Jacob se comporta diferente. Primero las esposas y después los hijos. Entonces, ¿qué vas a decir ahora? ¿Que Jacob se casó con las esposas para pasarla bien con las esposas, etcétera, y no le importaban los hijos? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué puso primero las esposas y después los hijos? Vemos claramente que Jacob no se comporta de esta manera, de poner primero los hijos y después las esposas. No entendemos por qué. ¿Qué quiso decirnos Jacob con esto? ¿Qué nos quiso enseñar? Y más aún, ¿qué quiso enseñar Rashi planteando esta diferencia entre Jacob y Esav? Y en otro lugar, también Jacob dice lo mismo. También aparece en la Torá la misma idea. Jacob dice, cuando se pelea con Laban, cuando Laban lo alcanza y le dice, mirá, te voy a matar y qué sé yo y qué sé cuánto, que no voy a entrar en todo el detalle ahora, vemos que Jacob, ¿cómo le contesta a su suegro? Dame dame mis esposas y mis hijos. De vuelta, primero las esposas, después los hijos. Entonces, volvemos al punto cero. ¿Por qué es que Rashi decide que cuando Jacob primero levanta a los hijos y después las esposas?
Rashi decide comentar. Esto es extraño, esto es raro. Y no dice nada, absolutamente nada, Rashi, cuando Jacob hace al revés. Primero las esposas y después los hijos. Y lo hace más de una vez. Y Rashi no dice nada. ¿Nimu? Entonces tenemos que entender, a pesar de que los comentaristas, otros comentaristas de la Torah, sí explican por qué en este lugar primero los hijos, después las esposas. ¿Por qué en el otro lugar primero las esposas, después los hijos? Y traen diferentes razones. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Pero hay otra regla fundamental de Rashi, que el Rebbe insistía muchísimas veces para entender el comentario de Rashi. Rashi escribe su comentario le Ben Homesh le Mikra, para un chico de 5 años. De manera tal que un chico de 5 años, cuando lee la Torá, le surgen preguntas en su cabeza y Rashi contesta esas preguntas. Quiere decir que el chico de 5 años no va a empezar a hacer, en hebreo se dice pilpulim, deducciones lógicas de por qué en este lugar dice así, por qué en el otro lugar dice así. Tiene 5 años. ¿Qué crees del chico? Entonces, a pesar de que los comentaristas de Rashi explican la diferencia que hay entre un versículo y el otro versículo en diferentes lugares, por qué Rashi acá precede los hijos a las esposas, por qué en el otro las esposas a los hijos, el chico de 5 años no tiene ese cop, esa cabeza, para pensar de esa manera. Tenemos que encontrar, y ahora lo vamos a ver, una forma simple, sencilla, de explicar qué es lo que nos quiso enseñar Rashi, qué es lo que quiso decir y por qué lo dijo en el lugar en que lo dijo. Entonces, antes de entrar en la respuesta del Rebbe, pequeño resumen. Tenemos un versículo en la parsha de nuestra semana, en donde vemos que Jacob primero pone a los hijos, o sea, los hijos van adelante, las esposas van después. Y Rashi comenta, Esav hizo al revés. Esav hizo al revés. Primero las mujeres, después los hombres. Sí, dije bien, primero las mujeres, después los hombres. Esav hizo al revés. Y queremos entender por qué Rashi comenta siquiera, aparentemente está diciéndonos lo mismo que dicen los versículos. ¿Por qué Rashi comenta en este lugar y no en el próximo lugar, que es donde debería surgir la pregunta? Porque la historia de Jacob está antes que la historia de Esav. Estas son básicamente las preguntas. Y a pesar de que hay explicaciones en los comentaristas, ninguna explicación es glat. En Yiddish glat quiere decir suave. Ninguna fluye suavemente en los versículos. Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera. El Rebbe explica muy sencillo. Fíjate, observa detenidamente el lenguaje de Rashi. El lenguaje mismo. Y el lenguaje del versículo. ¿Cómo dice el Posuk? El versículo dice que Jacob Vaisa es Banav, levantó a sus hijos, Banav dice, hijos, Vesnashav, y sus esposas, mujeres, esposas. Esto es la palabra literal del versículo. Pero Rashi dice diferente. Rashi dice, Jacob precede varones a mujeres. No dice ni hijos ni esposas. Dice varones a mujeres. Traducción literal, palabra literal, Zeharim lenekeives. Varones antes que mujeres. Y Esav, mujeres antes que varones. Quiere decir que Rashi no está diciendo, explicando literalmente el versículo. Rashi nos está diciendo otra cosa. El versículo habla de hijos y esposas, y Rashi habla de varones y mujeres. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que nos quiso decir Rashi con todo esto? Lo normal en todo ser humano, en todo hombre de bien, sería que tu esposa viene antes que tus hijos. Esto es lo normal. ¿Por qué? Y porque mira, acá me dicen que no, pero es lo normal. ¿Por qué? El Rebbe trae varias explicaciones. ¿Por qué la esposa viene antes que los hijos? Punto número 1, es la madre de tus hijos. Vino antes que tus hijos. Antes te casaste con tu esposa, conviviste con ella, etc. Y después tuviste hijos. Entonces, ¿quién vino en tiempo antes? Tu esposa. Y si en tiempo está antes, es porque en importancia está antes. Es la madre de tus hijos. Y todo hombre le debe respeto a su esposa. De hecho, está escrito que la esposa debe tratar al marido al revés, ¿sí? La esposa debe tratar al marido como un rey. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la esposa va a tratar al marido como un rey? Cuando el marido trata a la esposa como una reina. Entonces, si yo te trato como una reina, entonces, bueno, tratame como un rey. Pero empieza porque yo te trato a vos como una reina, entonces vos me podés tratar a mí como un rey. Pero si yo no te trato como una reina, porque soy un bestia, un animal, etc.,
entonces no tienen por qué tratarme como un rey, si yo soy un bestia y un animal. Entonces la esposa viene antes, uno le debe honor a su esposa. Paréntesis, acá el Rebbe no lo trae, pero es interesante, aparece en el Zohar, aparece en Hasidut, en varios lugares, el pensamiento hasídico, la esposa es la fuente de todas las bendiciones en la casa. Todas las brajot, todo el sustento, todo lo positivo, todo lo bueno que aparece en la casa es gracias a la esposa. Entonces lo mínimo que podés hacer es tratarla bien. Lo mínimo que podés hacer es tratarla bien. Tratarla como una reina. Es la fuente de todo lo bueno que tenés en tu vida. Cerramos paréntesis. Volviendo al texto, digamos, a la cuestión. ¿Por qué podríamos pensar que la esposa viene antes? De vuelta, porque en tiempo vino antes, es la madre de tus hijos, le debes respeto a tu esposa. Entonces Jacob tendría que primero haber puesto, cuando se escapaba de la casa de Labán, primero debería haber puesto a sus esposas en el camello y después a los hijos. ¿Por qué hizo al revés? ¿Por qué hizo al revés? Entonces el Rebbe explica, es interesante. ¿Qué eran los hijos de Jacob? Los hijos de Jacob eran pastores. A eso se dedicaban, eran pastores. Y en términos de ser pastor, de andar con las ovejas y tener que darles agua y de protegerlos, etc., en ese sentido, en ese aspecto específico, el hombre es más valioso que la mujer. Porque tenía que luchar contra personas que venían a llevarse a sus ovejas, tenía que estar solo en el medio del campo, del bosque, etc. Entonces, en ese asunto específico de ser pastor, el hombre tiene un valor superior, digamos, a la mujer. Entonces cuando Jacob se escapaba de la casa de Labán y volvía a la casa de su padre para pastar y ser pastores y establecerse en su vida, entonces Jacob puso primero a los varones y después a las mujeres. Porque el objetivo de lo que iba a hacer era, de vuelta, ser pastores. Y en ese único asunto, que es el que estamos estudiando ahora, hay un valor agregado, digamos, en el hombre por sobre la mujer. Entonces Jacob primero puso a los hombres y después a las mujeres. Por eso Rashi no dice hijos y esposa, porque si estamos hablando de hijos y esposa, ¿qué viene primero? La esposa, después los hijos. Pero Rashi no dice eso. Rashi dice primero varones y después mujeres. Porque Jacob está pensando en otra cosa, no está pensando en el honor a su esposa, está pensando en el trabajo que va a tener que hacer cuando vuelva a la casa de su padre, ser pastores, y en este asunto hay un plus, en el hombre por sobre la mujer. Por eso Rashi cambia el lenguaje del versículo, y no habla de hijos y esposas. Rashi habla de varones y mujeres. Esto, punto número 1, paréntesis, es interesante, encontramos también mujeres pastoras, no solamente pastores hombres. De hecho, Rachel misma, al comienzo de nuestra parsha, la Toira dice que Jacob se encuentra con Rachel, que Rachel estaba con el ganado de su padre Labán, de su padre Labán, y la Toira dice, Kirroya hi, porque ella era pastora. Oh, entonces encontramos mujeres pastoras también. Pero ¿por qué era pastora Rachel? Porque Labán no tenía hijos varones, solamente hijas mujeres. Entonces, bueno, ¿quién querés? Que necesito que me ayuden, que me pastoreen el ganado. Entonces, Rachel era pastora. Pero en cuanto, y esto lo vemos en nuestra parsha más adelante, en cuanto Labán empieza a tener hijos varones, encontramos que esos hijos son los que pastorean a sus ovejas. Entonces, Rachel, es verdad, era pastora, pero porque no había otra opción. No porque esencialmente uno mandaría a una mujer a hacer el trabajo de pastora. No. Es un trabajo de hombres. Entonces, porque hay criminales que te vienen a robar, hay animales que tenés que luchar contra ellos, tenés que espantarlos, etc. No es el trabajo esencial para una mujer, es trabajo para un hombre. Entonces, el hecho de que Rachel era pastora no es un problema con lo que el Rebbe está diciendo. Volviendo un poquito para atrás. ¿Por cuánto Jacob estaba pensando en que necesitaba ayuda de sus hijos para pastorear sus ovejas y todo su ganado? Entonces, primero Jacob puso a los varones y después a las mujeres. Porque si hubiese sido por esposa, primero viene la esposa. Primero viene la esposa. Y esta es la razón por la cual en todos los versículos encontramos que Jacob siempre pone primero a sus esposas y después a los hijos. Como dijimos antes, cuando habla con Labán, dame a mis esposas y a mis hijos. ¿Por qué?
Y cuando también en la próxima parsha, cuando Jacob está haciendo todos los procesos para luchar contra Esav, etc., primero se ocupa de sus esposas y después de sus hijos. ¿Por qué? Porque esencialmente primero viene la esposa, después vienen los hijos. Pero acá, en este único lugar, es donde surge el problema. Jacob puso primero a los hijos y después a la esposa. Entonces ahí es donde surge Rashi y dice, ¿por qué? Debería haber sido al revés. ¿Por qué hizo esto Jacob? Entonces Rashi explica, porque puso a los varones primero y a las mujeres después. No por el hecho de hijos y esposas, varones primero y mujeres después. Y mujeres después. Hasta acá la explicación de Rashi, la primera parte por lo menos, de por qué Rashi surgió justamente en este versículo, donde Jacob pone primero a sus hijos y después a sus esposas, y acá comenta. Porque justamente acá donde surge el problema. Si la mujer, la esposa viene primero, ¿por qué Jacob puso primero a los hijos? Porque en este aspecto, Jacob priorizaba el varón. El aspecto varón, no el aspecto esposa, hijo, el aspecto varón. Porque tenía que ver con pastorear, y era lo que Jacob iba a hacer, etc. Muy bien. Pero, no entendemos ahora la segunda parte del Rashi. Rashi dice, Esav hizo al revés. Esav puso primero a las mujeres y después a los varones. ¿Qué viene a decir esto? ¿Qué nos viene a enseñar esta cuestión en Rashi? ¿Para qué la comparación entre Jacob y Esav? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Entonces el Rebbe explica algo muy interesante. Muy interesante. Aparentemente, Esav quería mostrarse como un tzadik, como un justo. Y encontramos esto también, que Esav engañó a su padre Yitzhak, preguntándole cómo se diezmaba, cómo se saca el diezmo de la sal, cómo se saca el diezmo de la paja, que esto no se saca diezmo de esto, la halajá es que no hay que sacar diezmo, y es toda una cuestión larguísima explicar toda la cuestión, pero el punto es que Esav se mostraba de una manera, pero era de otra. Entonces, para mostrarse como justo, ¿qué hizo Esav? Primero puso a las mujeres y después a los varones. Pero no porque honraba a su esposa, de vuelta. El lenguaje en Rashi es primero la mujer y después el varón. ¿Qué buscaba Esav con poner primero a la mujer y después al varón? ¿Por qué no puso primero a su esposa y después a sus hijos? Porque a Esav lo único que le importaba era que esto era una mujer. Punto. Como objeto, como cosa. Esto es lo único que le interesaba a Esav. Entonces él se quería mostrar como un tzadik, poniendo, entre comillas, a sus esposas antes que sus hijos. No, la mujer antes que el varón. ¿Por qué? Por el hecho de que es un objeto, mujer, nada más. Y solamente para mostrarse como un caballero. Pero en la práctica no lo hacía por ser caballero. Lo hacía por ser un objeto nada más. Por ser mujer como objeto. Por eso Rashi lo que nos muestra es el contraste entre Jacob y Esav. Jacob, que él tenía que ir a trabajar, pastoreando sus ovejas, etc., puso a los varones antes que las mujeres. ¿Por qué? Porque para pastorear es más valioso el varón que la mujer. Pero Esav, incluso para ir a vivir en un lugar que se llamaba Seir, así se llamaba, incluso para pastorear, ¿qué puso Esav? Primero la mujer y después al varón. Porque lo único que le importaba era que la mujer es una cosa, para, entre comillas lo digo, para pasarla bien, etc. Eso es lo único que le importaba a Esav. Y de hecho nosotros vemos que Esav, y Rashi lo dice en la parsha pasada, antes de casarse con una esposa, Esav igual casaba con Z, casaba mujeres para acá, mujeres de allá, no le importaba si era la mujer de este, la mujer del otro, hacía cualquier cosa, forzaba, violaba, robaba, no le importaba nada. Entonces le importaba a la mujer no porque es importante honrar a tu esposa, porque es una cosa, nada más, una más, vamos, próxima, ¿cuántas van en la lista? Esto es lo único que importaba a Esav, este era el punto de la vida de Esav. Entonces por eso Rashi dice, pone las mujeres antes que los varones. No pone a sus esposas antes que sus hijos. Las mujeres antes que los varones. Esto es todo lo que le interesaba a Esav. Muy bien. Con esto tenemos la explicación del Rashi. Podríamos, terminar acá. Esta es la primera parte de la charla. Lo que tenemos en conclusión es, ¿por qué Rashi comenta en este versículo? Porque justamente el comportamiento de Jacob es que siempre viene primero la esposa. ¿Por qué acá puso primero los hijos? Porque quería pastorear. Y Esav, incluso para ir a vivir tranquilo con sus hijos, etc., primero sus esposas. Pero no como esposa, como cosa, mujer. Eso es todo lo que le importaba a Esav. Entonces Rashi claramente nos está mostrando
el contraste en contenido entre el comportamiento de Jacob y el comportamiento de Esav. Muy bien, esta es la primera parte de la charla. Vamos ahora a la parte, humildemente digo yo, más interesante de la charla. ¿Qué representa la mujer y qué representa el hombre en este caso? Hay muchas cuestiones, no es esto lo único, esto es una idea. ¿Qué es lo que representa la mujer y qué representa el hombre? Hay un libro muy famoso, Shalom, se llama Shnei Luchos Abris, Reb Shaya Horvitz se llamaba, año 1650 aproximadamente, Eretz Israel. Y él escribió muchísimas cosas, pero entre las cosas que escribió, que en Peirush Rashi, en el comentario de Rashi, podés encontrar Yeina Shel Toiro, el vino de la Torá. Podés encontrar los secretos místicos más profundos en palabras extremadamente simples en el comentario de Rashi. Entonces el Rebbe nos va a mostrar ahora cómo en este comentario de Rashi, que al principio pensábamos que era un comentario inútil, después el Rebbe nos mostró qué es lo que nos quería mostrar este comentario, nos enseñó que es el contraste entre Jacob y Esav, el mal comportamiento de Esav, que le importaba a la mujer como objeto nada más. Después de esto, ahora el Rebbe nos va a mostrar Yeina Shel Toira. ¿Cuál es la enseñanza, la profundidad de las palabras de Rashi? El Rebbe dice así: la razón más profunda de por qué Rashi trae el comportamiento de Esav cuando está hablando de Jacob. ¿Qué pasa? En nuestra Parshat Vayetze, se habla sobre Jacob, no se habla sobre Esav. En la Parsha que viene se habla sobre Esav. En las Parashot anteriores se habló sobre Esav. Pero nuestra Parsha es una Parsha que habla de Jacob. Y de repente, en medio de la explicación sobre Jacob, Rashi dice, Esav hacía diferente. ¿Quién estaba hablando de Esav? A mí qué me importa ahora lo que hacía Esav. Ahora estamos estudiando sobre Jacob, no sobre Esav. Entonces, ¿por qué Rashi trae el trabajo de Esav, lo que él hacía, el comportamiento de Esav, en medio de la descripción del comportamiento de Jacob? Hay algo que no se entiende acá. Déjalo a Esav en su mundo. Sigamos estudiando sobre Jacob. Entonces el Rebbe explica algo muy interesante. Tanto Jacob como Esav eran hijos de Yitzhak. Y ambos aparecen en la Torá. ¿Qué significa la palabra Torah? La palabra Torah significa Hora'á, enseñanza. Quiere decir que tanto de Jacob como de Esav hay una enseñanza. Y no solamente una enseñanza, sino más, por ejemplo, no violentes, no robes, no mates, que esto es lo que podríamos aprender de Esav, que esta es la forma que se conducía Esav. Tiene que haber una enseñanza, digamos, en Kedusha, en santidad, algo positivo que podemos aprender de Esav. Por cuanto la Toira habla de Esav, por cuanto Esav era un hijo de Yitzhak, hay Kedusha en esto, hay santidad, y tenemos que poder aprender algo bueno de Esav, algún comportamiento positivo en Esav. Pero ¿qué pasa? Esav decidió ser un animal, una bestia. Esav decidió robar, matar, violar, etc. Entonces, si Esav no se va a hacer cargo de su comportamiento positivo, Jacob nos va a enseñar el comportamiento de Esav. Jacob nos va a enseñar qué es lo positivo en Esav. Como que él va a asumir, digamos, la responsabilidad de Esav. Por eso, ahora vamos a explicar, paciencia. Por eso, en medio de la conversación sobre Jacob, en medio de la explicación del comportamiento de Jacob, hablamos sobre Esav. Porque hay algo de Esav en Jacob. Jacob asume el trabajo de Esav como propio y nos va a enseñar cuál es el comportamiento positivo que podemos aprender de Esav. ¿Cuál era el comportamiento de Jacob y cuál era el comportamiento de Esav? Ya dijimos, Jacob primero pone varón y después mujer. Y Esav pone primero mujer y después varón. Y hay algo positivo en cada uno de estos dos comportamientos. ¿Qué representa el varón y qué representa la mujer? Y esto es algo general, porque no se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. Siempre hay mujeres así y varones asá. Entonces vamos a ir paso a paso y tranquilos. ¿Qué representa el varón y qué representa la mujer? Son dos formas de avodas Hashem. Son dos formas de servir a Dios. Que en cada uno de nosotros, en cada varón y en cada mujer, hay dos aspectos. Hay un aspecto masculino y un aspecto femenino. En cada uno de nosotros. ¿Qué es el aspecto masculino? Seichel, intelecto. Racionalidad. Frialdad. Calcular. Pensar.
Este es el aspecto masculino de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el aspecto femenino de cada uno de nosotros? Hearts, el corazón, emociones, lo emotivo. Este es el aspecto femenino de cada uno de nosotros. Y hay una virtud en cada uno de estos por sobre el otro. Hay una virtud en lo intelectual por sobre lo emocional, y hay una virtud en lo emocional por sobre lo intelectual. ¿Cómo es esto? La virtud de lo racional, de lo intelectual, es que el intelecto sano, valga la aclaración, el intelecto sano es capaz de tomar cada cosa por lo que la cosa es. El intelecto suele ser totalmente objetivo e imparcial. Imparcial. El intelecto piensa, ¿esto qué es? Tal cosa. ¿Es bueno? ¿No es bueno? No importa mi propio interés. El intelecto sano, lamentablemente muchos de nosotros no tenemos intelecto sano, pero el intelecto sano es emes, es la verdad de cada cosa, como la cosa es. Esta es la virtud del intelecto. Pero los sentimientos, las emociones, son totalmente parciales, totalmente subjetivas. En lugar de tomar la cosa como es como yo tomo esa cosa. El enfoque en lo intelectual es la cosa. El enfoque en lo emocional es yo. ¿Cómo yo siento esto? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo lo tomo yo? No como la cosa es. ¿Qué me pasa a mí con esa cosa? De vuelta, el intelecto es qué es esa cosa y la emoción es qué me pasa a mí con esa cosa. Son dos mundos diferentes, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por el otro lado, esto aparentemente es una virtud del intelecto por sobre la emoción. La emoción es subjetiva, el intelecto es objetivo. Pero por el otro lado hay una virtud en la emoción, en el sentimiento, por sobre el intelecto. ¿Cuál es la virtud del sentimiento por sobre el intelecto? Que el intelecto es muy frío, muy calculador. Es seco, frío. Por el otro lado, las emociones son calientes, son fuertes, son como un sentimiento. Te late el corazón más fuerte. El cerebro es muy calculador, muy frío. La emoción es caliente, tiene vida. Tiene vida. Y al ser que el intelecto es algo frío, el intelecto se relaciona con cada cosa de acuerdo a una medida determinada. Yo entiendo esta cosa así, esta cosa es tal, y tiene tal definición, y por lo tanto le corresponde tal actitud. Es medido, tiene un límite el intelecto. Por el otro lado, las emociones tienen una cualidad de infinito. Tiene una cualidad de que la persona se entrega con toda la fuerza y va para adelante. A veces correcto y a veces no, pero esa es la virtud que tiene la emoción, que tiene toda la fuerza y va con todo para adelante y no tiene límites. No tiene límites. Cuando amo algo, cuando quiero algo, nada me va a parar. Y la persona va con todo. Acá no estamos juzgando si está bien o no está bien. Estamos diciendo, hay una virtud de lo emocional por sobre lo intelectual. Lo intelectual no va con todo. Lo intelectual tiene un límite, frialdad, calcular, corresponde o no corresponde, es o no es, va o no va. Las emociones no miden nada de esto. La emoción va para adelante y chao. Tiene esta cualidad infinita que no tiene el intelecto. Entonces vemos virtud en uno por sobre el otro. El intelecto toma la cosa, la emoción, o sea, el intelecto es objetivo, la emoción es subjetiva. Y por otro lado, el intelecto es limitado, la emoción es infinita. Y esto es justamente la diferencia entre el comportamiento de Yaakov y Esav. No nos olvidemos, Yaakov primero puso a los varones y después la mujer. Yaakov primero puso lo intelectual y después viene lo emocional. Esav al revés. Pero hay algo positivo en Esav, vamos a ver que es impresionante, interesantísimo. Esav primero puso a la mujer, lo emocional y después lo intelectual. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto? Esta parte de la charla la voy a leer de adentro, porque es muy interesante como el Rebbe lo explica. El Rebbe dice así: el orden natural, en general, es, como dice la Toira al comienzo, él, el hombre, va a gobernar por sobre la mujer. Así dice la Toira. Este es el orden natural. Entonces, ¿qué representa esto en lo que nosotros estábamos hablando de intelecto y emoción? El orden natural, lo normal es que el intelecto gobierna por sobre las emociones.
El intelecto gobierna por sobre las emociones. Emociones desenfrenadas pueden ser extremadamente dañinas. Si uno solamente se deja llevar por el corazón, si solamente se deja llevar por lo que siente, puede ser extremadamente malo y extremadamente dañino. ¿Cuál es la virtud plena, digamos, de una emoción cuando está dirigida por el intelecto? Cuando está dirigida, cuando sabes que hay una dirección correcta, que lo que estás haciendo está bien. Entonces la emoción le das rienda suelta, por así decir, a esa emoción, pero guiada por lo intelectual, no suelta. La emoción sin una guía es como un perro suelto que ladra por acá, muerde por allá, hace lío, es un desastre. Pero si vos le pones una cadena al perro y lo guías y lo entrenás, ¿ok? Es un perro entrenado y es valioso. Es un perro, pero está entrenado. Estas son las emociones guiadas por el intelecto. Esta es la plenitud, digamos. Esta es la plenitud. Entonces, volviendo, digamos, al texto. El orden normal de la creación es que el hombre gobierna por sobre la mujer, el cerebro gobierna por sobre el corazón. Las cualidades emocionales deben ser guiadas por el intelecto. Debe haber emociones. Si no hay emoción, sos una piedra, sos un hielito. Como se dice en el fútbol, sos un pecho frío. Tiene que haber emociones. Es fundamental que la persona pueda expresar, pueda sentir emociones. Pero esas emociones tienen que ser guiadas por el intelecto. Porque si la persona, simplemente en el texto, ya lo dije, si la persona va tras sus inclinaciones del corazón, la cosa puede dañar no solamente al cerebro, sino que dañar también al corazón mismo. Solamente cuando las emociones son guiadas, dirigidas por el intelecto, entonces los deseos del corazón automáticamente son como corresponden. Porque después de todo, el intelecto le pone un límite a la emoción. Atkan, esto sí, esto no. Pero a veces, y esta es la parte más interesante de toda la sige, esto es el comportamiento de Yaakov, el comportamiento normal. Primero varón, después mujer, primero intelecto, después emoción. Pero hay veces que no es así. Hay veces en que hay situaciones que la persona tiene que servir a Dios por encima de lo normal, por encima del orden clásico, digamos, normal de la creación, que dijimos que era que el cerebro gobierna el corazón. Hay veces que no. Hay veces que uno debe servir a Dios de otra manera. ¿Cuándo? Cuando hay impedimentos, ocultamientos, oposición al servicio a Dios, cuando algo te impide por alguna razón servir a Dios, entonces no alcanza a servir a Dios en forma limitada de acuerdo a lo que el intelecto dicta, sino que ahí necesitas servir a Dios de una forma superior. Tenés que entregarte totalmente. Esto se dice en hebreo, Mesirus Nefesh. Tenés que entregar tu vida por Dios. No estamos hablando de que alguien te va a matar, no estoy diciendo esto. Tenés que entregarte con rienda suelta a Dios. Esa rienda suelta, esa entrega absoluta a Dios, se expresa y se revela en el corazón, y no en el intelecto. Cuando uno se entrega totalmente a Dios, o en una relación, cuando uno se entrega totalmente al otro, ahí uno empieza a sentir al otro como el otro es, y no solamente a entender al otro, a sentir al otro, a sentir el placer del otro, a sentir la alegría del otro, a sentir los sufrimientos del otro, pero sentirlos como propios. Pero esto solamente en una pareja, solamente pasa cuando uno está totalmente entregado al otro, no en forma racional. Bueno, estoy acá porque quiero una familia, me casé con una mujer y tenemos una familia juntos, y bueno, hay que arreglar las cosas, cuando hay dificultades vamos a tirar para adelante, tiramos para el mismo lado. Esto es algo racional. Acá no estamos hablando de esto. Acá estamos hablando de que cuando hay dificultades, a veces hay dificultades en la pareja, tenés que entregarte totalmente al otro, al punto tal que empezás a sentir al otro. Literalmente como lo sentirías dentro tuyo mismo, como si fuese tu propio ser. Eso es porque realmente estás entregado al otro. Entonces, ¿dónde se revela eso? Esa entrega absoluta en el corazón, en el sentimiento, no en el intelecto, no en la cabeza. Al punto tal que uno puede hacer cosas por el otro que trasciende totalmente lo racional. ¿Por qué? Porque lo racional lo dejaste de lado. Te olvidaste, te entregaste totalmente. Y esto se revela justamente en el corazón. Cuando uno entrega su esencia al otro, la esencia del alma se expresa en el corazón, no en el cerebro. Porque el cerebro le pone límites a todo, y el corazón no.
Hay un poquito más de la sija, de la charla. Es interesante como el Rebbe, digamos, lo termina. Vamos a terminar la idea. Esta es la alusión en el comentario de Rashi, que Yaakov primero puso los varones y después las mujeres. Y Esav puso primero las mujeres y después los varones. La avoida, el trabajo de Yaakov, ¿cuál es? El trabajo de Yaakov es un tipo que estudiaba Toira y que hacía todo beseider, en forma ordenada, con un seider, con un orden. Primero este, después lo otro. Entonces, ¿cuál es el orden normal, natural del ser humano como ser humano? Lo intelectual viene primero, después viene lo emocional. No somos animalitos que, como siempre digo, en la mística judía, el Kelev, el perro, es la muestra, digamos, clásica de lo que es emociones. Porque el Kelev, en hebreo, es kulo y leiv, todo corazón. No tiene mente, digamos. Estoy diciendo que los perros son tontos, estoy diciendo que no hay una cuestión intelectual. Es una cuestión emocional nada más. Es una cuestión emocional. Este es el concepto de Kelev, Kulo y Leiv, todo corazón, son las mismas letras básicamente. Entonces, Yaakov es lo opuesto a esto. Yaakov es el orden normal, que primero viene lo intelectual, después viene lo emocional. Pero dentro de Yaakov mismo, en el servicio a Dios de Yaakov mismo, existe un Esav. Existe una forma de servicio a Dios diferente, en donde primero viene lo emocional y después viene lo intelectual. ¿Qué significa esta forma de servicio a Dios diferente en Esav? Significa justamente este concepto de Mesirus Nefesh, de entrega absoluta, a través de este trabajo que Jacob mismo lo hace, pero lo hace en forma de Esav. O sea, cuando la Toira habla de Jacob y Esav como ambos hijos de Yitzhak, cada uno tenía una enseñanza profunda en términos santos y puros, Kedusha, santidad. La enseñanza de Jacob era el orden. La enseñanza de Esav era lo supraordinario, digamos, lo extraordinario, por encima de lo normal. Después Esav se fue a los caños, digamos, se fue a cualquier lado y empezó a hacer cualquier cosa con su vida. Ok, ese es el problema de Esav. Entonces Jacob asumió en su propio mundo, en su propia vida, enseñarnos el trabajo de Esav. Por eso, en medio de la historia de Jacob, Rashi dice, ojo, porque Esav hacía diferente. Esav hacía otra cosa, dentro de Jacob mismo. ¿Qué hacía Jacob? Lo ordinario. Intelecto primero, corazón después, emociones después. ¿Qué hacía Esav? Entrega total. Mesirus Nefesh. Y esa entrega total revela en el corazón una energía extremadamente poderosa y fuerte. De manera tal que después la persona baja toda esa energía a lo racional, pero empezó por lo emocional, empezó por una entrega total, empezó por ir para adelante, por así decir. Yo me voy a entregar totalmente a Dios, yo me voy a entregar totalmente a mi pareja. Y es interesante, el Rebbe explica que esto es una de las ideas de por qué hay un versículo, es un pasuk en Irmiyahu. Irmiyahu dice, Nekeiva tesevev gover, que en la época de Moshiach la mujer va a estar por encima del hombre. Dijimos que la Toira dice al comienzo de la Toira, vos, hombre, vas a gobernar por sobre ella. Eso es un versículo en la Toira. El hombre gobierna por sobre la mujer. Ese es el orden de Golus, de exilio. El orden que nosotros vivimos ahora. Pero ¿cómo va a ser en la época de Moshiach? De que iba la mujer, va a rodear, va a estar por encima del hombre. Como está escrito también, lo cantamos todos los viernes a la noche en Kiddush. Que la mujer de valor es la corona de su marido. ¿Qué quiere decir que una mujer de valor? No que es fuerte, de valor, una mujer valiosa, quiero decir. Es la corona de su marido. ¿Qué es una corona? La corona está arriba de la cabeza. La corona rodea la cabeza y está arriba de la cabeza. Una mujer de valor, valiosa, trasciende a su marido. Está por encima de su marido. Esto es la forma que va a ocurrir en la Geula, en la redención, en la época de Moshiach. Y justamente tiene que ver con esta parsha, con lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque hay una forma de servicio a Dios que es la entrega total. Esto es lo que representa este servicio a Dios, que primero la mujer, lo femenino, y después lo masculino. Es la entrega total a Dios. Y justamente, ¿cuándo vamos a estar totalmente entregados a Dios? Cuando venga Moshiach. Cuando podamos percibir a Dios de otra manera, no ahora, en Golus, en exilio, que la presencia de Dios está oculta. Justamente por eso nos enseña Rashi, fíjense la profundidad de lo que el Rebbe extrae de un comentario que parecía totalmente
inocuo, sin sentido, sin gusto, sin necesidad, fuera de lugar. Hay un tipo de trabajo Yaakov, hay un tipo de trabajo Golus, exilio, primero lo racional, después lo emocional. Y hay un tipo de trabajo Mashiach. Y justamente por eso el Rebbe termina explicando que este comportamiento de Yaakov era una preparación para encontrarse con Esav, con su hermano. Nuestros sabios explican, la parsha que viene, Parshas Vayishlach, se encuentran Esav y Yaakov. Y Esav quería refinar, al revés dije, Yaakov quería refinar a Esav. Yaakov quería refinar a Esav. Y cuando se va a encontrar con él, espiritualmente hablando, es decir, desde una perspectiva más profunda, no en términos simples, desde una perspectiva más profunda, Yaakov estaba listo para la redención, para la Geula, para Moshiach. Pero Esav no. Esav no estaba preparado. Y por eso seguimos en Golus, y por eso seguimos en el exilio, que este último exilio se llama el exilio de Edom, el exilio de Esav justamente. Porque todavía estamos trabajando y refinando Esav. En otras palabras, todavía estamos trabajando para aprender a entregarnos a Dios. La parte racional, que primero viene lo intelectual y después viene lo emocional, esto ya lo aprendimos, ya lo entendimos. Pero todavía seguimos kvetching, se dice, como quejándonos y trabajando y esforzándonos para revelar en nuestro interior la esencia de la Neshama, la esencia del alma, que cuando se revela en el interior de cada uno la esencia del alma, se revela en el corazón, como dijimos anteriormente, en este aspecto femenino de cada uno de nosotros, en la emoción. Y esto es justamente lo que seguimos trabajando. Y esto es justamente la preparación de Yaakov para encontrarse con Esav, con su hermano.